Si tienes más de 60 años y cenas después de las 8 de la noche, podrías estar cometiendo, sin darte cuenta, un error que tu corazón no te va a perdonar. Soy el Dr. Mateo Flores, y en más de 20 años como cardiólogo, he visto cómo hábitos que parecen inofensivos pueden convertirse en sentencias silenciosas. Pero hay un hábito nocturno, uno increíblemente común, que destaca por su capacidad destructiva, sobre todo en personas mayores de 60. Y no estoy hablando de comer grasas o de olvidarse la medicación. Hablo de algo mucho más simple y por eso mismo mucho más traicionero: la hora que marca el reloj cuando te sientas a cenar. Quizás pienses, ¿qué más da cenar a las 7 que a las 9? La diferencia, y quiero ser muy claro en esto, puede ser la que existe entre un envejecimiento saludable y un evento cardiovascular catastrófico. Hoy, voy a hablarte de una hora límite, una frontera en el tiempo que, una vez la cruzas, transforma tu cena de un acto de nutrición a un acto de agresión contra tu propio cuerpo. Estoy aquí para revelarte por qué este hábito dispara tu riesgo cardiovascular y cómo un simple cambio en el horario de tu cena podría literalmente salvarte la vida. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos no solo descubrirás la hora exacta a la que deberías dejar de comer, sino que entenderás la ciencia contundente que hay detrás de esta advertencia. Vamos a desglosar el mecanismo exacto por el que una cena tardía se convierte en una bomba de tiempo para tu corazón, tu metabolismo y tu cerebro. Y créeme, esto no es una recomendación de estilo de vida, es una prescripción médica urgente. Para entender por qué cenar tarde es tan peligroso, primero hay que recordar que nuestro cuerpo no es una máquina simple que quema calorías igual a todas horas. Es más bien una orquesta sinfónica increíblemente compleja. Cada órgano es un músico con su propia partitura, y el director de orquesta es nuestro cerebro, que usa un reloj maestro sincronizado con la luz y la oscuridad. Este es el famoso ritmo circadiano. Durante el día, la orquesta está a tope. Tu sistema digestivo está listo y esperando con todos sus instrumentos, ácidos, enzimas, intestinos activos, preparados para recibir y procesar la comida de forma eficiente. La insulina, la hormona que gestiona el azúcar, está en su momento más sensible y eficaz. Todo funciona en perfecta armonía. Pero, ¿qué pasa cuando se pone el sol? El director, nuestro cerebro, empieza a indicar que el concierto del día se ha acabado. Comienza a producir una hormona clave, la melatonina. La melatonina es la batuta que da inicio a la sinfonía de la noche. Le dice a tu cuerpo: es hora de descansar, de reparar, de limpiar. Tu presión arterial debe bajar. Tu ritmo cardíaco debe disminuir. Tu sistema digestivo debe entrar en reposo. El páncreas, que produce insulina, recibe la orden de tomarse un merecido descanso. Ahora imagina que decides cenar a las 9, 10 u 11 de la noche. Justo cuando la orquesta está guardando sus instrumentos, preparándose para el silencio reparador. Tú, el anfitrión, irrumpes en el escenario y gritas: «¡Toquen otra vez!», y que sea una pieza pesada. Obligas a tu estómago a producir ácido cuando debería estar en calma. Fuerzas a tu páncreas, que ya está en modo nocturno y con el personal reducido, a trabajar horas extras. Exiges a tu hígado que procese nutrientes cuando su función principal debería ser la desintoxicación y la reparación interna. Es un caos. Es una orquesta desafinada y agotada tocando la música equivocada en el momento equivocado. La ciencia que estudia esto se llama cronutrición, y lo que nos dice es muy claro: comer en contra de nuestro reloj biológico es una de las formas más seguras de enfermar. Un estudio tras otro nos muestra que no solo importa qué comemos, sino, y esto es fundamental, cuándo lo comemos.
Forzar la digestión cuando el resto del cuerpo se prepara para dormir crea una cascada de problemas metabólicos. Pasados los 60, cuando nuestros sistemas ya no tienen la misma capacidad de recuperación, esto se vuelve especialmente peligroso. Después de los 60, el metabolismo se ralentiza de forma natural. Nuestros cuerpos simplemente no gestionan la energía con la misma eficiencia. Forzar una digestión pesada en este contexto es como pedirle a un coche clásico que corra una carrera de Fórmula 1 cada noche. El desgaste es inevitable, y con el tiempo, las piezas clave empiezan a fallar. La primera, y la más vital, es tu sistema cardiovascular. Vamos ahora a la parte científica. Hay dos mecanismos principales que hacen de la cena tardía un enemigo directo para tu corazón. Primero, en choque frontal entre melatonina e insulina. Como te decía, al anochecer, tu cerebro empieza a secretar melatonina, la hormona del sueño. Pero la melatonina no solo da sueño, es un potente regulador que manda señales a todo el cuerpo. Una de sus misiones es hablar con el páncreas. Imagina que la melatonina es el supervisor nocturno que pasa por la fábrica del páncreas y dice: bueno, equipo, a bajar la producción, cerramos por hoy. El páncreas tiene receptores para la melatonina, y cuando ésta se une a ellos, la capacidad del páncreas para liberar insulina se reduce muchísimo. Ahora, tú le metes al cuerpo una cena, sobre todo si es rica en carbohidratos. Tu nivel de glucosa en sangre sube, lo normal. El cuerpo necesita insulina para mover esa glucosa de la sangre a las células. Pero aquí viene el problema. El páncreas está bajo la influencia de la melatonina. No puede responder con la misma fuerza. El resultado es un doble desastre. Primero, el páncreas sufre para producir suficiente insulina. Segundo, y quizá más grave, las células del cuerpo, que también están en modo noche, se vuelven más resistentes a la insulina. Es como si la insulina llamara a la puerta de las células, pero éstas ya hubieran colgado el cartel de no molestar. La consecuencia directa es que el azúcar se queda en tu sangre mucho más tiempo y a niveles mucho más altos. Esta condición, conocida como hiperglucemia postprandial nocturna, es veneno para tus arterias. El exceso de azúcar en la sangre causa inflamación y daña el delicado revestimiento de los vasos sanguíneos. Noche tras noche, esta adhesión silenciosa va creando pequeñas lesiones, endureciendo tus arterias y preparando el terreno para que se formen placas de colesterol que pueden terminar en un infarto o un ictus. Y aquí viene un dato alarmante que la ciencia ha descubierto. Un gran estudio europeo mostró que cenar después de las 9 de la noche se asocia con un aumento de alrededor del 28% en el riesgo de sufrir enfermedades cerebrovasculares, como el ictus, en comparación con cenar antes de las 8, especialmente en mujeres. Es decir, aunque estés en tu peso, cenar tarde te pone en riesgo. Para colmo, existe una variante genética en el receptor de la melatonina, el MTNR1B, que hace a las personas que la tienen todavía más susceptibles. Para ellas, cenar tarde es como jugar a la ruleta rusa con su metabolismo, porque su páncreas es genéticamente menos capaz de gestionar la glucosa cuando hay melatonina circulando. Segundo mecanismo, el desastre del non-dipping en la presión arterial. Un corazón sano depende de algo vital que debería ocurrir cada noche, el dipping nocturno. Durante el sueño profundo, tu presión arterial debería bajar entre un 10% y un 20% respecto a los niveles del día. Este descanso es crucial. Es el momento de descanso y recuperación para tu corazón y tus arterias. Piensa que es como darle un respiro a un músculo que ha trabajado sin parar. Cuando cenas tarde, saboteas este proceso por completo. La digestión es un proceso que exige mucha energía y un mayor flujo de sangre hacia el estómago y los intestinos. Para lograrlo, tu cuerpo tiene que mantener la presión arterial elevada.
En lugar de que se produzca ese saludable dipping, tu presión se queda alta durante parte de la noche. A las personas cuya presión no baja por la noche se les conoce en cardiología como non-dippers. Y ser un non-dipper es un factor de riesgo cardiovascular muy potente por sí solo. Un trabajo presentado en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología y otros estudios clínicos han sido claros. Comer menos de 2 horas antes de acostarse mantiene el cuerpo en alerta máxima, impidiendo que la presión baje como debería, y puede afectar la presión nocturna de forma similar a una dieta rica en sal. Esa presión alta durante la noche ejerce una tensión sin descanso sobre las paredes de tus arterias. Acelera su endurecimiento y mantiene a tu corazón trabajando a la fuerza cuando debería estar recuperándose. Noche tras noche, este martilleo silencioso desgasta tu sistema cardiovascular, aumentando muchísimo el riesgo de complicaciones graves. Bien, ya vimos la teoría. Ahora, ¿qué significa esto en el mundo real? Quiero que conozcas 5 consecuencias devastadoras de este hábito que toda persona mayor de 60 debe tener muy presentes. Primera consecuencia: un ataque directo y brutal a tu corazón y a tus arterias. Esta es la consecuencia más inmediata y letal. La combinación de picos de azúcar nocturnos y la falta de descenso de la presión arterial es la tormenta perfecta. El estudio masivo que te mencionaba, con más de 100,000 personas, publicado en la revista Nature Communications, arrojó un dato escalofriante. Cenar después de las 9 de la noche se asoció con un aumento cercano al 28% en el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, comparado con cenar antes de las 8, y el efecto fue especialmente evidente en mujeres. Pero el peligro no acaba ahí. Para quienes ya han tenido un susto cardíaco, el riesgo se dispara. Trabajos en cardiología preventiva han observado que las personas que se recuperan de un infarto y además combinan 2 hábitos peligrosos, saltarse el desayuno y cenar tarde, tienen una probabilidad varias veces mayor de sufrir otro infarto, angina de pecho o incluso de fallecer en las semanas siguientes, en comparación con quienes comen en horarios más tempranos. Déjame repetir la idea central. Para un corazón ya vulnerable, cenar tarde no es un simple mal hábito, es un juego mortal. Este daño se produce por lo que los médicos llamamos inflamación de bajo grado y estrés oxidativo, que son el terreno fértil sobre el que crecen las placas que obstruyen las arterias. Segunda consecuencia: la vía rápida hacia la diabetes tipo 2. Si lo anterior era un ataque agudo, esto es un asedio crónico. Como vimos, cenar tarde fuerza a tu páncreas a trabajar en pésimas condiciones y hace que tus células se vuelvan resistentes a la insulina. Al principio, tu páncreas intentará compensar produciendo más y más insulina, pero esta sobrecarga tiene un límite. Con el tiempo, las células beta que producen la insulina se agotan y empiezan a fallar. Esto, junto con la resistencia de las células, es la definición de prediabetes y finalmente de diabetes tipo 2. Y aquí vuelven a aparecer la melatonina y el famoso gen MTNR1B. Los estudios muestran que esta variante genética, combinada con cenas tardías, empeora la tolerancia a la glucosa y acelera el camino hacia la diabetes. Para una persona mayor de 60, cuyo metabolismo ya es más lento, añadir el hábito de cenar tarde es como echar gasolina al fuego. Estás acelerando el camino hacia una enfermedad que multiplica el riesgo de casi todas las demás: problemas cardíacos, renales, neurológicos y hasta ceguera. Tercera consecuencia: la acumulación de grasa visceral, la grasa peligrosa. Una de las funciones de la insulina es ser una hormona de almacenamiento. Cuando sus niveles son altos, la orden al cuerpo es clara: deja de quemar grasa y empieza a almacenarla. Cuando cenas tarde,
tienes un pico de insulina prolongado durante la noche, justo cuando no te mueves. El cuerpo no va a usar esa energía. ¿Y qué hace con ella? La convierte en grasa. La cena tardía promueve la acumulación de grasa visceral, la que rodea tus órganos vitales. A diferencia de la grasa que puedes pellizcar, la visceral es una auténtica fábrica de sustancias inflamatorias que se liberan a la sangre, empeorando la resistencia a la insulina y subiendo aún más la presión arterial. Un abdomen que crece después de los 60 no es solo un tema estético, es una señal de alerta. Y cenar tarde es uno de sus principales arquitectos. Cuarta consecuencia, el sabotaje de tu sueño y la salud de tu cerebro. Podrías pensar que una cena abundante te hará dormir como un bebé. Nada más lejos de la verdad. Aunque te duermas, la calidad de ese sueño será pésima. Un sistema digestivo activo impide que tu cuerpo entre en las fases de sueño profundo y reparador, que son vitales. Problemas como el reflujo empeoran drásticamente al acostarse con el estómago lleno, causando ardor, tos nocturna y microdespertares que rompen tu descanso. Pero el daño va más allá. Durante el sueño profundo, nuestro cerebro activa un sistema de autolimpieza llamado sistema linfático. Es como un equipo de limpieza nocturno que elimina los desechos acumulados, incluyendo proteínas como las beta-amiloides. La acumulación de estas proteínas es una de las marcas distintivas del Alzheimer. Al cenar tarde, acortas esas fases de sueño profundo. Básicamente impides que el equipo de limpieza de tu cerebro haga su trabajo. Noche tras noche, los desechos tóxicos se acumulan, aumentando tu riesgo de deterioro cognitivo. Proteger tu cerebro no es solo hacer crucigramas, es sobre todo proteger tu sueño y los horarios de tus comidas. Quinta consecuencia, envejecimiento acelerado y fallo global del sistema. Este punto es la suma de todos los anteriores. La noche es el turno de trabajo del equipo de mantenimiento de tu cuerpo. Se reparan tejidos, se consolida la memoria, se refuerza el sistema inmune. Cuando cenas tarde, obligas a tu cuerpo a desviar sus recursos a una sola tarea, la digestión. Es como si el equipo que tiene que reparar una fábrica entera tuviera que abandonar todo para descargar un camión que llegó fuera de horario. El resultado es que te despiertas no reparado, sino con un déficit de mantenimiento acumulado. Día tras día, el déficit crece, tus células envejecen más rápido, tu sistema inmune se debilita y te vuelves más vulnerable a infecciones, cáncer y enfermedades crónicas. En definitiva, estás pisando el acelerador del proceso de envejecimiento. Ahora que entiendes el problema, quiero darte una solución concreta. No se trata de asustarte, sino de darte poder. La buena noticia es que este es uno de los factores de riesgo más fáciles de cambiar. Tú tienes el control total sobre el reloj de tu cena. Por eso he diseñado lo que llamo el Protocolo Flores. Un plan sencillo y práctico para revertir este hábito destructivo. Regla número 1. La hora dorada. Tu último bocado del día. Esta es la regla más importante. Establece una hora límite estricta. El objetivo ideal es terminar de cenar como muy tarde a las 7 de la tarde. Sin embargo, la línea roja que nunca deberías cruzar es dejar menos de 3 horas entre tu último bocado y el momento en que apoyas la cabeza en la almohada. Esto no es negociable. Si te acuestas a las 11, tu cena debe haber terminado como muy tarde a las 8. La evidencia que tenemos nos dice que cada hora que retrasas la última comida se asocia con más riesgo, mientras que un ayuno nocturno más largo se relaciona con menos probabilidad de sufrir un ictus. Entiendo los desafíos de la vida moderna. Llego tarde del trabajo, tengo vida social, familia, compromisos. Aquí es donde necesitas un cambio de mentalidad. Haz del almuerzo tu comida principal. Si llegas a casa tarde, elige algo extremadamente ligero, casi un tentempié, en lugar de una cena completa.
Regla número 2. La composición de la cena antirriesgo. No solo importa cuándo comes, sino qué comes. La cena ideal debe ser ligera y de fácil digestión. Olvídate de frituras, carnes rojas pesadas y postres azucarados por la noche. Tu plato debe inspirarse en el patrón mediterráneo, que sabemos que protege al corazón. Así debería verse tu plato de cena. Aproximadamente 50% verduras cocidas, la mitad del plato. Cocidas al vapor, al horno, en crema, por la noche son más fáciles de digerir que las crudas. Piensa en crema de calabacita, espárragos al horno, brócoli salteado suave. Un 25% proteína magra, un cuarto del plato. Las mejores opciones, pescado blanco, pavo, pollo a la plancha o huevos. Las legumbres, como las lentejas en cantidad moderada, también son una gran opción. El otro 25% pueden ser hidratos de carbono complejos, pero de forma opcional y en poca cantidad. Si los incluís, que sea una porción pequeña. Un puñadito de quinoa, media papa cocida o un poco de camote. Evita el pan blanco, la pasta o el arroz blanco en la noche. Completa con grasas saludables. Aceite de oliva virgen extra, medio aguacate o un puñado pequeño de nueces, siempre con moderación. Ejemplos de cenas ideales. Opción 1. Crema de calabaza y zanahoria con un lomo de merluza al horno acompañado de espárragos. Opción 2. Un plato de lentejas guisadas solo con verduras. Opción 3. Una tortilla francesa con champiñones acompañada de una ensalada ligera de tomate y pepino. Regla número 3. La política de cocina cerrada. Una vez que has terminado de cenar, la cocina se cierra. Sin excepciones. Nada de snacks nocturnos, ni un trozo de queso, ni unas galletas, ni solo una frutita antes de dormir. Cada vez que comes, reinicias el reloj de la digestión. Cuidado con la fruta en la noche. Aunque es sana, su azúcar puede contribuir al pico de glucosa que queremos evitar. Si tienes antojo de algo dulce, recurre a una infusión relajante sin azúcar, como manzanilla, tila o toronjil. Y algo muy importante, 0 alcohol por la noche. El alcohol destroza la calidad de tu sueño, altera tus ritmos circadianos y empeora la presión arterial, aunque te dé la sensación de que te ayuda a dormirte. Evítalo por completo en las horas previas a acostarte. Regla número 4. El ritual post-cena, el paseo de 10 minutos. Después de tu cena temprana y ligera, no te tires en el sofá a ver televisión con el estómago lleno. Incorpora un nuevo ritual, un paseo suave de 10 a 15 minutos. No tiene que ser ejercicio intenso, al contrario, se trata de caminar a paso tranquilo. Caminar un poco después de comer ayuda a la digestión, reduce el pico de azúcar en sangre y le manda a tu cuerpo el mensaje de que estás terminando el día de forma ordenada. Es la transición perfecta hacia el relax, el descanso y el sueño. Regla número 5. La consistencia es la clave. Tu cuerpo ama la rutina. Los ritmos circadianos se fortalecen con la regularidad. Intenta mantener estos horarios de cena y de sueño de la forma más consistente posible, incluso los fines de semana. Salirte del horario el sábado es como provocarle un pequeño jet lag a tu metabolismo. La consistencia es lo que resincronizará tus relojes internos. Estudios recientes han demostrado que cuando extendemos el ayuno nocturno y alineamos la última comida con nuestro ciclo natural de sueño y vigilia, mejoran parámetros tan importantes como la presión arterial nocturna, la frecuencia cardíaca y el control de la glucosa. No estamos hablando de una moda pasajera. Estamos hablando de biología básica. El mensaje que quiero que te lleves hoy a casa es simple, pero profundo. Adelantar la hora de tu cena es una de las intervenciones de salud más poderosas y más baratas que existen. No es una dieta de moda. Es realinear tu vida con la biología de tu cuerpo. Es trabajar con tu naturaleza, no contra ella. Los beneficios van mucho más allá de prevenir un infarto. Hablamos de un sueño más profundo,
de despertarte con más energía, de controlar tu peso más fácilmente y, en definitiva, de añadir no solo años a tu vida, sino vida a tus años. El poder de proteger tu corazón está en tu reloj y en tu plato. La decisión de cenar a las 7 en lugar de a las 9 puede no parecer heroica, pero te aseguro que es uno de los mayores actos de amor propio que puedes hacer. Es una decisión que tu corazón, dentro de 10, 20 o 30 años, te va a agradecer profundamente. Ahora quiero saber de ti. ¿A qué hora sueles cenar? ¿Has notado alguno de los efectos de los que hemos hablado, como mala calidad de sueño, acidez, presión alta por la noche o cansancio al despertar? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia puede inspirar a otra persona a hacer este cambio. Y si esta información te ha resultado valiosa, demuéstralo con un me gusta. Es la forma en que estas advertencias de salud llegan a más gente que las necesita. Y por supuesto, suscríbete y activa la campanita. Cada semana comparto información médica clara y basada en la ciencia, para que puedas vivir una vida más larga y saludable. Soy el Dr. Mateo Flores. Cuida tu reloj, cuida tu corazón. Nos vemos en el próximo video.